gente? Bienvenidos al noticiero semanal de Tarot Cabrera, aquí en YouTube. Esta semana, ¿qué vamos a ver? Ataques terroristas en Estados Unidos, ¿están relacionados entre ellos? ¿Qué es lo que nos dicen las cartas al respecto? También vamos a ver a Shenenbaum. Nos habla de la apología del delito. ¿Está bien ser delincuente o está mal? Vamos a hacer una lectura de dos caminos para ver qué nos dicen las cartas. Y por último, los científicos confirman la existencia de un tiempo negativo en un experimento cuántico. ¿De qué nos habla esta nota? Esta nota está muy interesante, se la voy a explicar a profundidad en unos minutos, pero prácticamente nos habla que el tiempo existe antes de existir. Existe un tiempo negativo, algo sumamente interesante y complicado. Vamos a ver qué nos dicen las noticiarios, las cartas para esta semana, gente. Bienvenidos al noticiero semanal. Vamos a empezar. FBI investiga vínculos terroristas en ataque con 15 muertos en Nueva Orleans. Recordemos que también hubo un ataque en Las Vegas con una camioneta llena de explosivos. Esta era un explosivos caseros, no fue tanto la explosión, pero hubo dos ataques terroristas. Los dos fueron hechos por soldados retirados, bueno, en este caso el de Nevada fue hecho por un soldado en activo. Pero el chiste es que son gente perteneciente a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que pues obviamente están un poco deschavetados en esta ocasión. En este caso este hombre atropelló varias personas, les disparó, dejó 15 muertos, 30 heridos. Se identifica como Samsudin Jabbar, un estadounidense de 42 años, residente de Texas. Entonces les digo, se están empezando a activar estas células terroristas, estas actividades terroristas. Vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto, gente. Obviamente un tema sumamente interesante para discutir. En este caso vamos a hacer una lectura de 7 cartas para ver cómo va a estar la situación en el futuro. Pues si vemos cosas interesantes, gente, con nuestras 7 cartas. Ustedes las van a ver en pantalla, las 7 cartas. Empezamos la lectura de 7 cartas con la carta del pasado. La carta del pasado sería el 8 de espadas, carta de cárcel mental. Nos sentimos restringidos, victimizados, encarcelados. Problema de salud en la cabeza. Entonces, pues en pocas palabras, esta gente obviamente está siendo acosada en su cabeza por pensamientos erróneos y pues obviamente también les da una salida errónea a estas pretensiones de buscar justicia o equilibrio que llevan a cabo por medio de estos ataques y estos manifiestos. Porque pues obviamente recordemos que estas personas creen que tienen la razón, tienen la justicia de su lado. En este caso lo vamos a ver un poco con la carta siguiente, que sería el 2 de espada reverso. Esta carta de 2 de espada reverso nos avisa que estas personas están viendo las cosas como son, pero están envueltos en un torbellino mental emocional. Les cuesta mucho trabajo definirse, probablemente no lo hagan de la forma correcta. Entonces les digo, sus preocupaciones definitivamente son reales. Yo estaba viendo que ellos se preocupaban por los bombardeos en países extranjeros, lo que está pasando en la situación en Gaza, tal vez un poco la fuerza excesiva que se ha tenido que ocupar para lidiar con Hamas. Ustedes saben que todo eso ha despertado muchas sensibilidades erróneamente la mayoría de las veces. Entonces les digo, son problemas en serio, pero pues no se van a resolver ni explotando una camioneta ni atropellando a personas con una camioneta. Curioso que ambos recurrieron a la camioneta como método de liberación en este caso, que es lo que vamos a ver con la siguiente carta central, la que conecta nuestro pasado con nuestro futuro, el diablo reverso. Recuperamos la fe, el control y la libertad. Nos alejamos de ataduras y violencia. Es cierto que estas personas pues ya están más que muertas, ya están descansando en paz y pues en este caso lamentablemente o para bien pues no se les manda al infierno. Lo podemos notar con esta carta de diablo reverso. Más bien se nos habla de una liberación, de una resolución, de una acabar con el conflicto, con la pelea, con la violencia, con lo que los acosaba en sus cabezas.
Entonces, pues sí, definitivamente es curiosa esta carta del Diablo Reverso. Vamos a continuar con el impacto, obviamente las víctimas, esto no es una cosa de gracia, estamos hablando del 4 de palo reverso. Este 4 de palo reverso nos habla de que se cancelan festividades, no hay trabajo en equipo, logros, festejos o felicidad. Entonces, pues sí, el impacto es en las familias, el impacto es en las festividades que se estaban llevando a cabo en ese momento, en este caso de Año Nuevo. Y pues sí, es totalmente lamentable, sobre todo obviamente lo del atropellamiento masivo, que es este caso de Nueva Orleans. También hay que decirlo, inspirado por el Estado Islámico, lo que volvemos a repetir de la religión de la paz, que no es tanto de la paz. Pero vamos a continuar con nuestro presente, tenemos que continuar con la vida. Y ya en nuestro presente no nos sale carta tan negativa, nos sale el Rey de Copas. El Rey de Copas es un hombre maduro en temas emocionales, un buen guía espiritual, un buen padre o esposo. Es cierto que las autoridades pues se revuelven como cucaracha tratando de actuar en estos casos o tratando de parecer útiles, pero aún así se nos habla que sí se despierta el sentimiento de equilibrio en el hombre maduro. Es probable que se le preste un poco más de atención al hombre maduro, sobre todo en la sociedad gringa. Recordemos que estas personas atacan porque tratan de llamar la atención acerca de un grupo en específico, como los adolescentes, los blancos, los negros. Todos tratan de llamar la atención acerca de un grupo específico que ellos consideran que está sufriendo una injusticia. En este caso, al parecer se está escuchando. No parece ser que la respuesta de Biden o de la administración de Biden sea tan equivocada, aunque obviamente les digo, lo de la policía pues sí es solamente puro teatro. Como se alcanzan a dar cuenta, cualquier tipo de operación de estas incluye miles de millones de dólares, bueno, más bien, millones de dólares. Incluye el traer el camioncito y el traer a los militares y el traer al FBI. Todo eso incluye millones de dólares para descubrir que solo era una persona un poco demacrada mentalmente que estaba inspirado en el Estado Islámico. Entonces les digo, las autoridades pues más bien son el problema, son parte del problema, porque son parte constitutiva de la sociedad que ataca y reprime a hombres como estos que tenían una pelea, una injuria contra el mundo, y pues más de ser escuchados o tratados, son desechados por la sociedad hasta el punto de que prefieren volar una camioneta enfrente de un hotel de Trump. Vamos a continuar con las cartas de futuro. Las cartas de futuro precisamente nos hablan un poco de eso. El 6 de palo reverso, no hay reconocimiento, logros o éxito, nos sentimos ignorados, decepcionados. Entonces les digo, gente, es cierto que el hombre estadounidense, aunque lo podemos decir mundial, se siente traicionado por la sociedad, se siente traicionado por los multimillonarios, por los políticos, por los medios, por la salud, el sistema de salud. Nuestra vida debería de ser más sana, con más conocimiento que tenemos, pero difícilmente lo es en muchos casos, y lo es por el consumo de productos que están totalmente al alcance de la gente, como puede ser el pan o el refresco o las papitas o ese tipo de cosas. Entonces les digo, es una sociedad que nos ofrece pocos placeres, nos ofrece casi ninguna ruta de escape, nos ofrece casi ninguna ruta de consagración, porque para tener una familia pues tienes que vender tu alma al sistema. Es difícil ser exitoso y pues hacer lo que quieres en la vida. Obviamente hay algunos casos de artistas, cantantes, poetas, tal vez otro tipo de gente talentosa, deportistas que logran salir adelante en lo que más les gusta hacer en la vida, pero para la mayoría de nosotros eso es una fantasía, como el matrimonio feliz lo puede ser para una mujer. En cuanto al hombre, la estabilidad económica, haciendo lo que nos gusta, sobre todo. Entonces les digo, gente, estamos decepcionados, sí, estamos siendo ignorados, sí, y pues nos sentimos
rechazados. Entonces, pues, en este caso se alcanza a ver que esta tendencia continúa y sobre todo lo podemos ver continúa con la nueva generación que difícilmente va a poder tener algo más allá de lo que nosotros hemos tenido, porque nosotros difícilmente hemos podido tener algo más allá de lo que nuestros padres han tenido. Entonces les digo, tal vez la economía siga creciendo, pero también es cierto que la repartición de la riqueza sigue empeorando, sigue acumulándose en el 1% superior. Vamos a continuar con nuestra última carta, gente. El Sol, la carta de positividad, entusiasmo, fertilidad y buena suerte. Es cierto que para terminar este tema del terrorismo en Estados Unidos no nos termina yendo tan mal. En nuestro futuro lejano se nos habla de positividad, entusiasmo, fertilidad, buena suerte. Entonces, pues las cosas al parecer van naciendo, van regenerándose, van gestándose, van alimentándose, van iluminándose. ¿Qué será esto, gente? ¿El albor de que la gente despierte o de que los locos se pongan más listos? Porque lamentablemente los que nos han tocado han estado muy cegados por su propia locura como para hacer algo verdaderamente relevante en el ámbito político estadounidense. Vamos a continuar con nuestra siguiente nota, gente. Vamos a continuar con Sheinbaum. Ella nos habla acerca de la apología de delito, acerca de una alcaldesa, si no tengo mal entendido, que en Michoacán está agradeciendo a Nemesio Oseguera y a sus hijos por regalos que les están dando a los niños. Entonces, pues aquí está la discusión. ¿Cuál es lo que vamos a ver con esta lectura? Pues vamos a hacer la lectura de dos caminos para ver si es cierto que no hay camino como delincuente o si hay camino como delincuente. Porque pues hay que admitirlo que la señora Sheinbaum pues es presidenta y es universitaria, pero pues la gran mayoría de nosotros pues no lo es, no somos presidentes ni universitarios. Entonces vamos a ver qué nos sale, gente, vamos a ver qué nos sale. ¿El crimen sí paga o el crimen no paga? Pues la carta ya salieron, gente, y son interesantes. En el tema de si la vida criminal paga, porque es simplemente esa la pequeña discusión, o sea, si vale la pena hacer o de la maña o de ese tipo de cosas. Vamos a ver qué nos dice la lectura. La lectura la vamos a empezar con la reina de copa reversa. En este caso pues sí vemos a Claudia un poco desconectada de su poder psíquico, no manejando bien emociones, viéndose necesitada, malas noticias en el aspecto romántico. La verdad no la vemos muy madura en temas emocionales. Entonces les digo, aquí se cae la lectura por su propio peso. Claro que es un camino el ser de la maña. Claro que hay gente que gracias a eso sobrevive, se reproduce y crece. O sea, no lo podemos negar. No sé si ustedes han visto aquí en YouTube, gente, por ahí en los canales de estilo Culiacán o algo así se llaman, que son pues prácticamente puras actividades delictivas. Pero pues se ve que es muchísima gente la que está participando en eso, ¿no? O sea, tanto las que lo graban, tanto las que lo sufren, tanto las que son definitivamente gatilleros. No hay de otra. Entonces les digo, gente, es una bofetada en la cara que se nos diga que sí hay opción de salir adelante de modo natural, cuando nosotros sabemos que eso es bastante difícil. Simplemente lleguemos al punto de los graduados en China, 11 millones de graduados cada año. Es imposible darle trabajo a 11 millones de graduados cada año. Lo mismo va a pasar en México, lo mismo va a pasar en Estados Unidos. Las universidades no necesitamos tanto universitario, necesitamos trabajador técnico especializado, gente que quiera trabajar, que quiera mover la mano. Eso no es un universitario. Gente que vamos a ver primero el camino del sí. El camino del sí, ¿qué nos dice? El camino del sí, si somos delincuentes, nos habla de que dejamos ir tristezas, lágrimas y culpas, nos encontramos mucho más felices. Pues ya de plano, la autoestima mejora. Eso también lo podemos notar con nuestros criminales originales. Vamos a ver el camino del no. El camino del no nos lleva con la suma sacerdotisa en el pasado.
contacto con poderes superiores, misterios, sensualidad, intuición. Es cierto que nos protege de cierta forma el conocimiento y la religión, no se le discute a la señora Claudia. Vamos a continuar con las cartas de presente. Sería 2 de copas, relaciones con equilibrio, respeto, cariño, química, mucho romance. Entonces pues nos trae el placer romántico, el lado del delincuente. El lado del trabajo honesto nos habla de el 10 de palo reverso, un trabajo imposible, no estamos a la altura del desafío, tenemos que aprender a decir que no, disminuir cargas y deberes, relajarnos. Entonces pues les digo, en el camino honesto el romance es casi imposible. ¿Por qué? Pues porque la gente no tiene dinero, no tiene para casarse, no tiene para una casa, no tiene para nada. Vamos a continuar con la última carta del camino de la maña. El ermitaño, iluminación, busca del alma, reflexión, introspección. Pues no termina siendo carta negativa, carta de iluminación y crecimiento espiritual. Gente, es cierto que a lo largo de todas las épocas el hombre y el humano ha sido guerrero. ¿No sería interesante descubrir que esa es la salida correcta? El alzarnos en armas y ir a conseguir lo que queremos. Solo que en este caso, pues la mentira se viste en el tema de las drogas y en el tema del secuestro, cuando en realidad no es más que la implementación de la dominación por medio de la violencia que se ha visto desde los albores de la humanidad y que es bastante conocida ahora en nuestros círculos por el tema de las sociedades agrícolas de Europa, que fueron invadidas por las sociedades pastorales del Cáucaso y de todas esas zonas, que fue una matanza y una revolución total indoeuropea, todo ese desmadre. Entonces les digo, gente, la violencia está en nuestros genes, sobre todo si somos indoeuropeos, por no hablar de japoneses y todo ese tipo de culturas. Entonces, gente, les digo, tal vez la señora presidenta, yo sé que tiene un motivo para decir las cosas, pero está mintiendo. Es cierto que existe el camino de la maña, pero ¿qué tanta maña puede haber? Pues ahí vamos a terminar, gente, con la carta del camino del bien. El camino del bien lamentablemente nos habla con una carta negativa, que no seguimos tradiciones, no vamos de acuerdo a lo establecido, la religión nos protege, no vemos compromiso serio. Lamentablemente el camino del bien no nos asegura la protección de las fuerzas superiores, gente. Lo quieran ver o no, el crecer para ser esclavo y para ser ganado no te hace mejor persona. Que tengas miedo de agarrar una pistola e ir a ganarte lo que es tuyo, tal vez no sea lo mejor. Cartas curiosas, las vamos a tener en la foto para que obviamente las puedan comparar ustedes con lo que ustedes piensan. Vamos a continuar, gente, cartas curiosas con ese tema. Los científicos confirman la existencia del tiempo negativo en un experimento cuántico. Vamos a ver qué nos dicen las cartas al respecto. En este caso vamos a sacar un poco más de cartas. Vamos a hacer la lectura de Cruz Celta extendida para ver qué nos dicen las cartas acerca del tiempo extendido. Bueno, entonces les hablaba el viaje en el tiempo. Probablemente el tema más aburrido que ha tocado el escritor John Brunner. ¿Y por qué es tan complicado? Porque la historia, para bien o para mal, es cíclica, no es una línea recta hacia arriba. Lo más probable es que en algún momento existan grandes oscuridades, como lo habremos visto en la Edad Media, o la Edad Oscura, el oscurantismo. Entonces, pues, no es una aventura tan buena viajar por el tiempo. Se supone que uno tendría que estar abierto a algunos cuantos corazones rotos, de ver surgir y caer civilizaciones y todo ese tipo de cosas, culturas, naciones, animales, por no decirlo, pues sobre todo a nosotros nos interesa el lado cultural, el lado civilizatorio, pero pues les digo, los viajes en el tiempo es un tema interesante. ¿De qué nos habla la nota? Vamos a platicar un poco de la nota. La nota nos está hablando de que
esos científicos están haciendo unos experimentos de choque de partículas, ya saben lo que les gusta, y se dieron cuenta de que si podían medir cuando se presentaba la excitación de la molécula. Pero lo que ellos notaron, curiosamente, es que la excitación en la molécula se presentaba antes que el excitante. O sea que hay tiempo negativo, que ya cuando se llega a estos niveles de física cuántica, de pues materia que no es y no es, puede existir el fenómeno antes que el causante. O de alguna manera esas partículas demuestran este comportamiento, que pueden expresar la excitación antes de que suceda el excitante. Les digo, es una cosa que me parece un poco difícil de explicar, pero les recomiendo que investiguen acerca de esto del tiempo negativo. Les digo, obviamente no es el viaje en el tiempo, no es la máquina del tiempo, no es en sí algo pues tan útil, porque es a niveles cuánticos la reacción que se está observando, pero pues obviamente es un poco de lo que nos desvela las estructuras misteriosas del universo, que pues al fin y al cabo sí son capaces de transportar la información o la materia a través de diferentes etapas de desarrollo temporal. Esto por no mencionar para nada el hecho de que hay otras investigaciones que nos están hablando que el tiempo es solo una ilusión, probablemente sobre todo relacionado con la gravedad y con la luz, algo así está planteándose sobre el tiempo. Entonces les digo, gente, para nosotros el tiempo pasa, pues sí, pasa porque en nuestros cuerpos el tiempo se ve reflejado, se ve una cuota, pero pues de ahí en fuera uno se preguntaría, ¿en serio está pasando el tiempo? ¿En serio es tanto el drama de la vida y la muerte? No pensaría en cosas interesantes. Vamos a continuar con las cartas, gente. Vamos a ver qué nos dice la lectura de Cruz Celta extendida respecto a que el tiempo existe de forma negativa. Pues vamos a empezar con el 4 de oros. El 4 de oros es una carta curiosa. Nos habla que nos cuesta trabajo soltar personas, posesiones y problemas. Tratamos de mantener el control, caemos en posesividad. Entonces les digo, es cierto que esto ha de estar bastante controlado por el temor a la muerte. Es una cosa natural que ha llevado probablemente a otras razas o a otros seres a interesarse en ese tipo de temas. Se trata de conservar el tiempo más que de avanzarlo o retrocederlo. Sería lo que nos dice esta carta del ser en este caso. Vamos a continuar con el mundo. Esta carta es la carta de lo que tenemos en contra. Entonces pues sí es bastante claro que el mundo es lo que tenemos en contra. La posibilidad de sentirnos satisfechos y completos, que sería lo más importante acerca de poder viajar en el tiempo, poder transformar o modificar las cosas a nuestro parecer. Entonces les digo, ¿existe viaje en el tiempo? Probablemente sí, pero hay reglas. Eso es una idea que ya se ha planteado en algunas otras ocasiones. Probablemente el creador o el líder o lo que sea, el dios de la simulación, tiene la capacidad de moverse a través del tiempo, porque digamos que él es esta parte del mundo, esta parte del ser completo. Entonces les digo, o sea, él sí puede ver probablemente pasado, presente y futuro, no lo vamos a negar. Recuerden que el tarot es una expresión del creador, entonces pues no estamos metiéndonos en ningún tipo de problema al afirmar o al discutir que el tarot puede ver el futuro. Vamos a continuar con la carta del inconsciente. Nuestro inconsciente nos habla del hombre colgado. Nos sentimos restringidos, limitados, tenemos que soltar y dejar ir. Se nos habla de acabar con incomodidades y sacrificios, cambiar de posición. Entonces pues ahí está, gente, ahí está la respuesta. El tiempo existe negativo, sí, nos tenemos que mover, nos tenemos que cambiar de posición. Para esto es para lo que tenemos que estar de acuerdo, para investigaciones de este tipo.
que obviamente son súper importantes y nos pueden abrir la puerta a muchas cosas buenas, obviamente buenas, esperemos. Pero les digo, gente, es aquí donde uno debe de pelearse con John Brunner. Es cierto que la historia es repetitiva, que vamos a acabar con este imperio estadounidense igual que como acabamos con el imperio romano, como el imperio bizantino o como el imperio de Jerjes. Va a acabar todo en una época de oscuridad y luego volverá a surgir otra nueva nación que nos guíe. Esperemos que no, gente. Les digo, eso es lo que estamos discutiendo ahora que tenemos computadoras, internet y armas nucleares. Porque todo lo podemos acabar muy fácil. Ya vieron que estos militares no están tan bien de la cabeza. Uno fácilmente podría convencerlo de, oye, pues vuélate una central nuclear, vuélate alguna chingadera de esas y va a ser un desmadre, ¿no? Entonces les digo, hay que definir, gente. Yo lo que les diría es que definitivamente, si no se sienten cómodos con lo que están haciendo ahora, pues cambien de posición, porque eso sí podemos hacerlo. Recuerden que es gran lección del tarot es que podemos movernos, podemos alejarnos de lo que nos lastima, lo que nos hace daño. Vamos a continuar con la carta de la mente consciente, que sería el as de palo reverso. Nos avisa que hace falta pasión, alegría, entusiasmo o chispa creativa. Entonces, pues sí nos hace falta alegría o pasión. En este caso no estamos aprovechando tanto la bendición de estar avanzando tantísimo como especie humana, que podemos ver las interacciones a nivel cuántico. Entonces les digo, nos vemos algo deprimidos, nos vemos algo con faltos de alegría. Así difícilmente avanzaremos. Recuerden que lo mejor que pueden hacer por el mundo, gente, es regalarle un libro a un niño, es interesarlo en la ciencia, en la cultura, en el arte. Recuerden que, nosotros tal vez ya estamos viejos, tal vez ya estamos ocupados en lo que tenemos que hacer con nuestra vida, pero pues tenemos los hijos, los retoños, los sobrinos, los niños a los que podemos afectar de forma correcta. Obviamente es muy sonado aquí en redes el cómo se afecta a los niños de forma incorrecta, pero pues hay que admitirlo que hay gente que también los está afectando de forma correcta. Yo obviamente no estoy siendo yo, porque mi transmisión no está enfocada en niños, pero ustedes saben que hay creadores para niños que son positivos. Entonces les digo, gente, ustedes saben que la ciencia es algo que tiene que ser enseñado en casa, y pues es un interés que hay que perseguir, porque si no, no vamos a avanzar. Vamos a continuar con la carta del pasado. La carta del pasado nos habla del 3 de espadas, corazones rotos. Entonces, pues sí, es cierto que en el pasado hemos tenido corazones rotos, sufrimientos, dolor. Yo creo que ahí es donde va a poner el punto sobre la I el creador. No se trata de viajar en el tiempo para corregir nuestros errores. O sea, la gran lección del tarot, si se alcanzan a dar cuenta, es hacerte consciente de tus errores en el presente. Si la estás cajeteando ahorita con el novio, vas a tener que poner los frenos en el presente. Si quieres conseguir ese trabajo, vas a tener que meter el acelerador en el presente. Así es la cosa, gente. O sea, les digo, ¿el viaje en el tiempo existe? Sí. ¿El creador lo puede hacer? Probablemente sí. ¿Cuáles son los límites? ¿La vas a cajetear? Pues sí la vas a cajetear. ¿Te va a doler? Te va a doler. ¿Vas a aprender? Ese es el objetivo. Esa es la verdadera razón de que estés aquí, de que estés vivo, de que existas. Tienes que crecer, tienes que aprender, tienes que experimentar, tienes que cajetearla. Tienes que seguir adelante también, de cierta forma. Cuando lo que nos hablaba el tema del hombre colgado, cambiarnos de posición. Y lo que nos habla el 4 de oros. Está bien tener posesividad en este plano, pero hay otros planos, lo tienes que aceptar. Vamos a continuar con la carta de presente, de futuro cercano, que sería el 5 de palos. Que pues sí nos hace una llamada de la atención, peleas, argumentaciones, desacuerdo, competencias, el conflicto. Entonces pues es claro que esto del tiempo negativo también se puede aplicar de forma negativa, y pues aquí es donde se ve la necesidad de que, si ustedes son creyentes del tarot, pues impulsen de cierta forma la investigación científica del tarot, gente, porque si existe esta herramienta que puede ver al futuro, obviamente se va a aplicar y se va a estudiar en el mecanismo
mecanismo de la guerra, en el mecanismo de lo bélico, y pues eso puede ser peligroso para mucha gente o muy negativo para mucha gente. Vamos a continuar con las cartas de presente. En este caso el presente nos habla de que vemos el 5 de oro reverso. Nos habla que dejamos atrás pobreza, dificultades económicas, nuestra suerte mejora, vemos mucha más calidez. Entonces pues es cierto que las cosas van mejorando en cuanto a la situación de nosotros, de nuestro estar en el mundo, sobre todo nuestro estar material, nuestro bienestar, nuestra confianza. Son cartas de presente positivas. Para más adelante son cartas un poquito más positivas. Vamos a continuar con la carta del ambiente o el entorno, que sería la torre reversa. La torre reversa nos habla de evitamos el caos, la destrucción, retrasamos lo inevitable. Nuestra suerte mejora. Estamos en el ambiente, pues evitando el desastre. Recuerden que todo esto de los experimentos científicos de choque de partículas se supone que podrían traer un peligro real de destruir el universo, como lo dice el libro de El Código Da Vinci. Puede que traigamos la fórmula de Dios y pues explote todo en un abrir y cerrar de ojos. Es cierto, pero pues bueno, ya vimos que el creador nos ha dado chance de develar esos secretos. O sea, si lo podemos admitir, no creo que no sea de Dios el acelerador de partículas, por lo menos. O sea, obviamente el que se va a hacer con las investigaciones puede ser bastante discutido, pero el acelerador, pues creo que es un avance netamente positivo de la humanidad. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a continuar con la carta del miedo o la esperanza. En este caso nos sale una esperanza, la carta de la luna. Se nos invita a confiar en nuestros sueños y en nuestra intuición en este en este periodo de miedo, inestabilidad y ansiedad. Entonces les digo, gente, ¿podemos ver el futuro? Sí. ¿Podemos ver el pasado? Sí. ¿Qué se nos pide? Confiar en nuestra intuición. ¿De qué sirve que yo les diga su presente, su futuro, su pasado, si ustedes van a hacer un desmadre con su vida? Ya sea haciéndome caso o haciéndose caso a ustedes mismos. Eso no va a funcionar, ¿o sí? O sea, uno tendrá que tener una mente juiciosa para poder llevar su vida de forma adecuada, en la mayoría de los casos, sobre todo. Entonces les digo, gente, no hay un camino correcto en la vida. Como se habrán dado cuenta, nuestras vidas son como ramas de árboles. Nos extendemos bajo la tierra y cada vez nos es más difícil ver de dónde venimos, ver nuestras hojas, ver nuestros retoños, nuestros frutos. Porque nosotros somos cada vez la generación que va más abajo de la tierra, con menos conocimiento, más oculto acerca de nuestro lado animal, de nuestro lado instintivo, de lo que es un hombre, lo que es una mujer. Ahora lo estamos construyendo. ¿Qué es un hombre? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es una computadora? Pero eso, les digo, ya viene de un desgaste en las raíces. Y tal vez algún día regresemos a ver la luz del sol, de quiénes somos nosotros. Pero por el momento estamos en la luna. Por el momento tenemos que confiar en nuestros sueños, en nuestra intuición. Tanto sueños oníricos como sueños aspiracionales. Confíen en sus sueños, gente. Vamos a continuar con la carta del resultado. Que en este caso sería la conclusión, que en este caso sería la J de espada reversa. Nos hace falta comunicación, decir la verdad, hablar claro, pensar antes de hablar. Desarrollar ideas y planes nos parece difícil. Entonces les digo, gente, mientras la ciencia crea que lo único que hay es ciencia, pues no va a avanzar mucho. Mientras no quiera la ciencia establecer comunicación con, sobre todo, el creador, que la mayoría de nosotros reconocemos como Dios o la fuerza superior, pues no va a avanzar mucho. O sea, nosotros sabemos que gran parte de los avances científicos se han dado gracias a gente de fe, gracias a gente científica, gracias a gente monastérica, gracias a gente que ha experimentado con las plantas, con las hierbas. Entonces les digo, los médicos jamás, no dejen que jamás un médico o un científico se aleje de sus raíces verdaderas. Sus raíces verdaderas son la alquimia. Obviamente eso lo podemos poner como el punto central, donde se concentra todo. Pero pues en sí, chamán, psicólogo, psiquiatra, médico del páncreas, obviamente ahorita ya está mucho más especializada la cosa.
pero no me van a decir que tal vez el médico no se persina antes de empezar su día, o antes de empezar una operación, o antes de que le hagan una operación a él mismo. Entonces les digo, gente, de no querer comunicarnos con lo superior, pues nada nos va a detener. Entonces también esto es parte de no tener miedo. Si uno tiene contacto con su creador o con su fuerza superior, pues puede llevar su vida académica mucho más tranquila, no pensando que va a explotar el mundo o que voy a destruir el planeta, dándote cuenta que sí se están haciendo avances importantes en todo tipo de ciencias, pero pues la verdad el mundo tiene una estabilidad bastante real, no se va a destruir tan fácil como por estar peleando materia contra luz o ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Vamos a continuar con la carta del desarrollo extendido, ¿cómo se llama? La emperatriz reversa, carta de poca confianza en nosotros mismos, nada conectados con nuestra fertilidad, nuestra naturaleza, nuestro arte. Entonces, pues sí, no estamos aprovechando eso todavía a nuestro favor. Creo que todavía no está listo. O sea, les digo, esto debería de ser un tema al que se le debería de aventar una gran cantidad de dinero. No sé si eso vaya a pasar o no. Uno esperaría que sí. Vamos a continuar con la reina de espada reversa, gente que manipula, miente y engaña, ocupa su inteligencia para dañarnos. Recuerden, nosotros nunca vamos a terminar de saber la verdad mientras estemos vivos, gente. ¿Por qué? Porque existe el FBI, existe la Casa Blanca, existe la CIA. Recuerden lo que le pasó a Jacobo Grunberg, o como se llame el señor, como se apellide, Jacobo. Entonces les digo, no hay inteligencia, no hay comunicación, se manipula, se miente. Pero lo bueno es que, o sea, ya no lo pueden ocultar, gente. Nosotros lo sabemos. Y es un experimento científico que pues no nos ha dado señal de ser falso, la verdad. Obviamente vamos a confiar en los científicos en esta ocasión. Vamos a terminar con nuestra última carta, J de oro reversa, para terminar la carta extendida. Hace falta sentido común, nos es difícil desarrollar ideas y planes, malos resultados sobre todo en lo económico. ¿Por qué las cosas no avanzan, gente? Las cosas no avanzan porque le hace daño a los ricos. Recuerden que nosotros podríamos vivir muchos años, podríamos comer mucha comida, pero nada de eso hace rico a los ricos. Lo que los hace ricos son los prostíbulos, las apuestas, el fútbol, los hospitales llenos de gente. Eso es lo que los hace rico. Recuerden cuánto creció la fortuna de los ricos en el COVID, miles de millones de dólares. ¿Cuánto fue el cambio de riqueza de un lado a otro con el COVID? ¿Cuánto ganó Trump? ¿Cuánto ganó Elon Musk? ¿Cuánto ganó Jeff Bezos? ¿Cuánto ganó Mark Zuckerberg? ¿Cuánto ganaron con la crisis? ¿A quién le conviene que estemos mal, gente? ¿A quién le conviene que estemos en la oscuridad? ¿A quién le conviene que no tengamos aceleradores de hidrógeno en Latinoamérica? Lo dejo a su consideración. Gente, ya me voy a despedir. Vamos a despedirnos con una noticia triste. Les tengo una noticia extra, sorpresa. En este caso es triste. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a terminar con una carta para un tema que quiero resaltar, sobre todo para nuestros amigos del extranjero y los chicanos, bueno, la gente de Estados Unidos. En Michoacán, escándalo en Tuxpan, Michoacán, obviamente, por asesinato a golpes de un albañil que confrontó a autoridades. Este es un caso que ha estado sonando en TikTok. Este albañil, bueno, era un joven, vamos a ver si nos dice su edad. Un padre de familia de 40 años, bueno, yo lo veo joven todavía, la verdad, lo sé bastante joven. Un padre de familia de 40 años y empleado de una tienda de materiales para construcción en el municipio de Tuxpan, murió tras recibir una severa golpiza en el hospital de Santa Cruz, ubicado en Ciudad Hidalgo, donde era atendido debido a las lesiones que sufrió. El escándalo se desató luego de que días previo a su muerte, el pasado 20 de diciembre, Alejandro confrontó autoridades municipales, policías y la síndico por un pleito vecinal y 10 días después falleció tras ser levantado por sujetos desconocidos. El conflicto fue grabado por la familia de Oloy difunto y se observa la discusión que sostiene con policías y la síndico. La muerte de Alejandro se produjo según las primeras investigaciones ministeriales la mañana del pasado lunes 30, tras haber
salido de costumbre de su domicilio a su trabajo, como de costumbre a su domicilio a su trabajo. Entonces les digo, gente, podemos ver el video. Vamos a bajarle el video para que no nos lleve el sonido. Está aquí el señor confrontando a las autoridades. Las autoridades, la verdad, se comportan de una forma terrible, horrible. Lo ningunean, le dicen que no le haga la tos, que tiene suerte de que le hayan robado la camioneta prácticamente. Una cosa horrible. Él va a ir a levantar una declaración y también lo van a tratar mal. Va a terminar la cosa complicándose para él cuando va a denunciar las cosas. Entonces les digo, una situación de abuso de autoridad horrible, no está al nivel de lo que pasó en Ayotzinapa, si me lo preguntan a mí, porque también obviamente el activista que está dando todo a conocer está siendo amenazado de muerte. Y pues les digo, ahorita ya se están lavando las manos, están diciendo que fue una cosa de tema vecinal, cuando no. Todos sabemos que cuando te peleas con un síndico y con unos policías en Michoacán, los que te están haciendo daño, pues probablemente no son los vecinos. Vamos a ver qué nos sale una carta. Solo vamos a sacar una carta para este tema, gente. Solo vamos a sacar una carta. A ver qué nos dice. Nos sale el 7 de espada reverso. Carta de mentiras y engaños de forma patológica. Nos mienten en la cara. Si dejamos de ignorar advertencias, los atraparemos con las manos en la masa. Se nos habla de generar y ocupar nuestra propia conciencia. Se nos habla de ocupar y generar nuestra propia conciencia. Entonces les digo, gente, ¿cuál es el tema aquí? El tema obviamente no es que sea un albañil, el tema no es que sea un hombre de 40 años, un padre de familia. El tema es que es un mexicano, y ese mexicano puede ser cualquiera de nosotros aquí en México, ya sea en Morelia o en Michoacán o en Jalisco o en Sinaloa o en Veracruz. Y esto obviamente... Bueno, no es tan bueno también para nuestros amigos del extranjero que quieran venir a desarrollarse o invertir en el país. Entonces les digo, gente, yo no voy a declarar culpables. Obviamente la carta no nos está declarando culpables, pero nos habla de mentiras y engaños de forma patológica. Si ustedes creen que está bien que les mientan de forma patológica, acéptenlo. Yo lo que les diría es que aquí se ven obvias mentiras en este caso, y no creo que sean por parte del albañil que tiene la camioneta que le robaron y que estaba en posesión de los policías, según hasta donde comprendo yo. Entonces les digo, son temas difíciles, gente, pero hay que tratarlos y hay que irlos mejorando. Les digo, nosotros, en lo personal, que estamos aquí en el camino del tarot, estamos para crecer, estamos para avanzar, estamos bien para satisfacer nuestros deseos, como de pareja, como de casa, como de sustento, como de un Wii, lo quiero ver así. Estamos también para eso, pero pues... definitivamente para esas cosas hay cosas más rápidas, como meterte a la maña. Entonces les digo, gente, aquí es donde se ve esa dicotomía. Estos policías son mañosos o son de la maña, y si son así, ¿por qué le robaron la camioneta a un albañil? Pudieron haber sacado millones, ¿no? Supongo, trabajando. Pero les digo, ni de eso hay que trabajar. Se ve difícil la cosa, gente. La ética es una cosa que se vive día a día. Se tiene que decidir, se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Por eso no dejen que los papas o los ricos les digan lo que es la ética. Ellos cuando roban a millones. Recuerden eso. Cuando matan a millones. ¿Qué va a saber un papa de nuestra vida? Bueno, sobre todo después de ser papa. Antes tal vez sí. Nos vemos, gente, en otra ocasión. Este fue el noticiario semanal de Tarot Cabrera. Síganos apoyando. Recuerden que tenemos lecturas gratuitas para ustedes todos los días. 5 de la tarde TikTok, 9 de la noche YouTube. También me pueden contratar lecturas desde 25 pesos mexicanos. Para eso está el link que está en todas mis redes. Este link lo lleva a mi WhatsApp. Ahí podemos platicar acerca de su lectura personal y privada. Ya me voy, gente. Pásenla muy bien y sigan disfrutando de Tarot Cabrera. Sigan informándose. Les deseo mucha suerte. Hasta luego, mucha suerte.